Muy buenas noches, Mercedes, gusto saludarte y es un honor estar ante ti. Gracias, coronel, un placer tenerlo acá en el programa. Y queremos hablar un tema importante también, pero no sin antes, hemos estado tocando esta noche este tema de Los Ángeles Negros. El tema de fondo con usted es seguridad ciudadana en el gobierno de Pedro Castillo, pero sí quisiéramos verlo porque usted ha tenido una perspectiva también en la lucha contra el terrorismo, pero también en la lucha contra la criminalidad. ¿Qué pasaría, coronel Benedicto, de llegarse a comprobar que esta organización de Los Ángeles Negros pudiera haber desconectado antes de tiempo a aquellas personas que estaban utilizando una cama UCI? Porque pareciera que fuera así. Y entonces, ¿en qué escenario estaríamos hablando, coronel Benedicto? Muy trágico que se descubra una organización criminal que lucraba con la vida de muchos ciudadanos peruanos, ¿no? Y tenían toda una estrategia que se ha descubierto a tiempo. Probablemente deben soportar todo el peso de la ley porque esto no puede darse. Saben que uno pueda, digamos, aceptar ciertas cosas, pero lucrar con la vida de los seres humanos es increíble, pero como bien dicen, vivimos en un país surrealista donde a veces las cosas superan a la imaginación. Supera a la ficción la realidad, es decir, desconectar a la gente, que tal alma fría. Yo pienso que ha sido así. Y eso es Vox Populi, lo que decía mucha gente, iba a ver a su familiar y ya no lo encontraba, no lo encontraba, porque ya, y le habían dicho otras personas, no, quizá todavía, y los desconectaba. No, Lo señora desconectamos. fiscal de la nación, eso se tiene que ser seriamente investigado, y a los que todavía tienen conciencia y los que han visto y han sido testigos, que denuncien este tema, porque Sí, eso es todo irreparable. Todo el así es, sí, peso de la ley, porque una así debe persona, ser. coronel Benedicto, que fallezca en un hogar es una desgracia, o sea, es una desgracia. O sea, yo me pongo en el lugar de esa familia y de verdad, qué situación tan complicada, por eso la invitación. Bueno, ahora sí, coronel Benedicto, al tema de fondo. La seguridad ciudadana en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Es posible que se instauren este tipo de rondas campesinas en las ciudadanías o es tan solo un tema, digamos, que queda en el interior del país? Mira, yo quiero leerte algo sobre lo que decía Sun Tzu, El arte de la guerra. Sun Tzu, bueno, es un libro escrito hace 400 años antes de Cristo, ¿no? Que hasta ahora se lee y sus principios se toman, digamos, como referencia. Nosotros cuando creamos el Perín también tomamos algunos principios del arte de la guerra de Sun Tzu, como era primero conocer al enemigo para vencerlo y luchar sin vencer, o sea, utilizar la estrategia, la habilidad y la astucia antes que la fuerza. Eso lo hemos sacado de Sun Tzu, pero también tiene otro principio que dice, nunca te dejes llevar por las apariencias. Cuando veas que una persona persigue un objetivo, siempre pregúntate cuál es el propósito real. Si analizamos lo que está sucediendo en este momento con las rondas campesinas o rondas urbanas, que han salido, digamos, ya a expresarse en los medios de comunicación, de que como este señor Luis Bocanegra, creo que es el representante de la ronda campesina a nivel nacional, de la parte de la fiscalización, donde ha dicho de que están buscando que ingresar a la lucha contra la delincuencia o lo que se trata es la seguridad ciudadana. Se está hablando de batallones, de ronderos. Incluso me he enterado de que van a crear una escuela para ingresar y formar ronderos que se van a dedicar a la seguridad ciudadana. Entonces, yo lo miro esto con pinzas. ¿Por qué? Si nos dejamos llevar por las apariencias, pues en Venezuela también empezó así. Los famosos colectivos venezolanos, que eran grupos que creó el gobierno chavista para sostener el gobierno
y perseguir a los opositores. Empezaron justamente con temas de seguridad ciudadana, de ayuda social, y después ya poco a poco iban militarizándose, conformaron unas fuerzas paramilitares. Bocanegra incluso habla de que ya el chicote no va a rendir efecto, requieren armas. Se están pidiendo armas, quizás uniformes, vehículos, motocicletas como los colectivos venezolanos, porque es de esperar, pues un gobierno socialista necesita una fuerza paramilitar para sostener el gobierno, ¿no? Y cuando existe algún opositor, perseguirlo como hacen los colectivos venezolanos. Esto es preocupante porque probablemente la gente ingenuamente ve pues que el tema de la seguridad ciudadana es un tema muy importante y el 90% siempre se queja de que la policía no funciona y que cada día los crímenes son más violentos en las calles, en Lima. Entonces cualquier solución, bienvenida, pero hay que tomar esto con pinzas. Yo lo veo, esto es muy peligroso porque generar, digamos, rondas campesinas urbanas tipo paramilitar, mañana más tarde vamos a encontrar estas rondas campesinas urbanas militarizadas conjuntamente con los etnocaceristas, van a ser fuerzas paramilitares muy preocupantes, van a desplazar a la policía en sus funciones muchas veces, porque la policía es una institución que constitucionalmente, artículo 166 de la Constitución, son los que previenen, investigan y combaten la delincuencia. Y que entre una fuerza paramilitar, una fuerza paralela a hacer sus propias funciones, eso es peligrosísimo. Pero sí, hay un interés de minimizar las funciones de la policía y de la Fuerza Armada para darle cabida a otros grupos paralelos que generan estos gobiernos socialistas. Con el gobierno chavista vemos esto y es preocupante. Incluso la Asamblea Nacional Venezolana en el 2019 decretó de que estos grupos paramilitares, los colectivos venezolanos, que empezaron así justamente, de manera muy romántica, colaborando con la seguridad ciudadana, eran grupos terroristas que se dedicaban a perseguir a los opositores, a golpearlos, intimidarlos, amedrentarlos. Grupos terroristas, fíjate hacia dónde estamos encaminados si nosotros aceptamos que se generen estos grupos paramilitares, tipo colectivos venezolanos. Coronel, digamos que estas rondas campesinas funcionan en lugares más alejados, bajo las costumbres, bajo diversas situaciones, ¿no?, de cada lugar, localizados, ¿no? Pero traerlos a la ciudadanía no podría ser, porque para eso nosotros ya tenemos, digamos, las reglas instauradas de lo que viene a ser la policía, los militares, lo que vemos, ¿no? Lo que debería hacerse es reforzarse, ayudar a tener una policía debidamente implementada, ¿no?, con una comisaría que tenga pues sus computadoras, que tengan el papel, porque lo que vemos la realidad, la policía es muy triste, ¿no? O sea, los abogados que litigamos, usted que es abogado también y que litiga, claro. Vemos la realidad es caótica. O sea, el propio policía tiene que traer su computadora, tiene que comprar su laptop, traer su papel, y lo que pasa generalmente es, lamentablemente, no todos, por supuesto, pero algunos altos malos mando que realizan actos de corrupción, pues, ¿no? O sea, no velan por su personal, por supuesto, algunos, no digo todos, son como siempre las ovejas negras en todo lugar. Entonces, digamos, los subalternos se sienten a veces desamparados, ¿no? Porque dicen, cuando uno va a la comisaría, ¿qué nos dicen nosotros los abogados? Pero doctor, mira lo que tengo que comprar, mi laptop, tengo que comprar mi papel, tengo que comprar mi tinta, tengo que ir con mi pasaje. Entonces, ¿qué podría... Sí. Para no salir de la línea de pensamiento en cuanto a las rondas, y después vamos a entrar a lo de la policía,
Las rondas Muy bien. campesinas tienen su propia ley, o sea, la 27908, y fueron creadas, digamos, le da una personalidad jurídica a esta ley, fueron creadas para una determinada jurisdicción comunal o rural del lugar donde ellos viven, apoyando a las comunidades campesinas y nativas en ciertos casos. Abigeato, por ejemplo, es uno de ellos, conflictos sociales, robos o hurtos menores. Esa fue la finalidad de la creación de estas rondas campesinas, ¿no? Ahora, traerlos a las grandes urbes, donde se da, pues, no solamente el hurto o el robo, sino se ven bandas criminales y organizaciones criminales, pues, que requieren para su lucha un profesionalismo y una especialización. Yo no les veo yo un resultado positivo. Lo vamos a ver en las calles caminando y a las finales no van a poder combatir a estas bandas que tienen motos preparadas, que tienen vehículos modernos. O sea, a las finales va a ser un gran problema tener este grupo que tiene otro objetivo, ¿no? Que yo he visto acá, por ejemplo, en San Borja, en las redes sociales, comentan y cuentan que han aparecido unos sujetos, y no son delincuentes, uniformados, como ronderos, haciendo una lista de quiénes tienen casas alquiladas, si tienen derecho a una habitación, o sea, están haciendo una lista para saber quiénes tienen más de 2 propiedades o una propiedad. Increíble, porque para ellos se supone que uno debe tener una sola propiedad, y si estás alquilando, bueno, aquel que te alquila se queda con lo tuyo. O sea, así están pensando, y la gente se sorprendió cuando hablaron con estos individuos que estaban haciendo firmar unas planillas incluso con ese objetivo. O sea, ellos no consideran la propiedad privada, el mercado libre, todo eso se viene abajo. Ahora, en cuanto a la policía, yo siempre cuando me encuentro con un policía, porque hay buenos policías, buenos detectives, buenos investigadores, vimos, por ejemplo, la de ININCRI, hay un general que ha sido del GEIN, ¿no? Este general está haciendo una buena labor. Vicente Tiburcio se llama. Él ha sido del grupo del GEIN y está aplicando toda la técnica del GEIN y le está dando muy buenos resultados. Han desbaratado bandas criminales. Y es un trabajo que demanda tiempo, pero yo siempre cuando veo un policía que está decaído moralmente, porque efectivamente ha recibido tanto golpe en la policía, son los más llamados en tiempos de crisis y los más odiados en tiempos de paz. ¿Dicen? Yo le digo, mira, si con un pequeño contingente de policías, casi 80 más o menos, se logró desarticular Sendero Luminoso, capturando al líder y a sus principales dirigentes, ¿por qué ahora no pueden combatir la inseguridad ciudadana o la delincuencia, vamos a decir? ¿Por qué no pueden? ¿Qué faltan? Ciertos factores. Uno de ellos es el liderazgo, el otro es una estrategia, el otro es una organización moderna, flexible. O sea, estos son factores claves. Lamentablemente a veces hay carencia de líderes, porque si llega un comisario que es líder en la comisaría, todo el mundo trabaja a su ritmo, ¿no? Y lo pone cabeza a la comisaría, cuando hay un líder. Y lamentablemente a veces hay carencia de líderes en la policía, y ahora más que nunca que se requieren líderes, porque vamos a entrar a escenarios muy sombríos, muy preocupantes, donde van a querer manejar a la policía y las Fuerzas Armadas. Van a colocar ahí generales ideologizados, sumisos, obedientes al gobierno socialista, para manejar, porque incluso se escucha de que un rondero dice, ¿y por qué no puede ser un rondero ministro del Interior? Se están pensando ya en eso, manejar el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, indudablemente las Fuerzas Armadas.
O sea, van a venir grandes sorpresas para las instituciones del Estado, la Fuerza Armada, y hay cierto temor, cierta incertidumbre. No saben qué hacer, no saben qué hacer. O sea, en Lo que este pasa es momento que está... hay instituciones en las cuales definitivamente tiene que haber una preparación. Por más que un rondero tenga la mejor voluntad de poder ayudar a la seguridad ciudadana, hoy en día las bandas criminales andan con metralletas, entonces un rondero que ande con un chicote versus una persona que ande con metralletas, digamos en el buen sentido, vamos en el buen sentido, ¿no? De las ganas de poder ayudar. Entonces no podría ser viable, porque para eso la policía tiene un entrenamiento, las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento, tienen la manera de cómo llegar a dejarlos sin efecto, digamos, a una organización criminal, enfrentarse, o sea, no es lo mismo. No puedes poner a una persona que no tiene un conocimiento, a no ser que lo instruya. Entonces es difícil, pues, ¿no? Para eso tenemos nosotros una policía y unas Fuerzas Armadas que deberían estar quizás mejor implementadas, como estábamos conversando en su momento, ¿no? Con un mejor trato, ¿no? Un mejor trato, mejores incentivos, formar quizás líderes en la misma policía, para que esos líderes puedan llegar a sus subalternos y así enfrentar de una mejor manera la seguridad ciudadana. Mira, la solución a la inseguridad ciudadana debe partir y nacer desde la policía. La policía en los momentos más críticos ha demostrado ser eficaz y eficiente. No, lamentablemente hay manzanas podridas como en toda institución y no se puede generalizar, porque en todas las instituciones hay estas manzanas podridas, pero digamos, querer, digamos, tildar a todos los policías como corruptos porque uno que otro general se corrompió, yo creo que sería utilizar una falacia. Y no, eso no es aceptable, ¿no? Yo conozco a capitanes, tenientes, que están haciendo una buena labor. Hay un capitán que está trabajando en Pisco, que es mi tierra, un lugar donde las bandas, los asaltos, estaba de moda, que cada semana él agarra bandas criminales y siempre me pasa las fotos para que yo conozca, porque yo me he dicho, yo soy pisqueño, mañana más tarde voy a escuchar de tu labor, y no me gustaría escuchar que eres desidioso, negligente, ¿no? Está haciendo una excelente labor, es un líder. Y así, siendo capitán, así como él, necesitamos muchos líderes que trabajen en función, digamos, de la inseguridad ciudadana con profesionalismo. Yo le digo profesionalismo y tecnicismo y una metodología. Incluso le hago llegar yo algunos alcances de la técnica y el método de investigación criminal acorde con el nuevo Código Procesal Penal para que ellos estén. Y esa es la labor de ya la gente nuestra que ha pasado el retiro. O sea, colaborar con la experiencia, el conocimiento para que esta gente, la nueva generación de policías, esté bien preparada. Pero yo no le veo futuro a esto de las rondas urbanas ni campesinas, porque está bien, el chicote se puede emplear allá, digamos, con los abigeos, los que, digamos, le pegan a su mujer en el campo, pero aquí en la ciudad, ellos están pidiendo armas. Y para eso creo que van a trabajar un proyecto de ley. Algo así escuché, de que el presidente del Congreso va a presentar ese proyecto de ley. Parece que las cosas quieren acelerarlas, yo no sé por qué. Y entonces, acá, por ejemplo, en este tema de las rondas urbanas o campesinas en la lucha contra la inseguridad ciudadana, yo me hubiese gustado que un general de la policía que tenga liderazgo, un general ya llegó a lo máximo de su carrera, sabe que si lo vota mañana, bueno, él ya ¿dónde más puede aspirar? Que salga y diga los pros y los contras de crear este tipo de rondas urbanas o campesinas, digamos, si es conveniente o no. Y si se va a crear, digamos, rondas urbanas o campesinas en la capital, hay que sentar los parámetros para que no se conviertan en grupos paramilitares, que estén armados, que tengan motocicletas, que tengan vehículos, ¿no?
Efectivamente, coronel Benedicto Jiménez, doctor también abogado en Derecho, le agradecemos mucho la participación en el programa. Es importante tener todos los puntos de vista porque esto hace que la ciudadanía tenga un mayor alcance acerca de todo lo que vienen a ser la problemática. Y este es un tema de actualidad y que le interesa a la opinión pública. Muchísimas gracias, coronel. Muchas gracias por la oportunidad, Milagros, y disculpa que haya sido tan crudo y real con este caso de las rondas urbanas, pero yo considero que la población debe estar enterada. Qué mejor nosotros que hemos vivido y hemos visto más cosas y ya no, y digamos, y no nos dejamos engañar por las apariencias. Buenas noches, gusto saludarte y a tus órdenes. Buenas noches. Gracias, ha sido el coronel Benedicto Jiménez,